Ok, en el día de hoy vamos a estar hablando de lo que es el Dynamic SQL o las consultas dinámicas, para dar una breve introducción a cómo se utilizan, los riesgos de seguridad, las ventajas, las desventajas. Sin más preámbulos, ¿qué es Dynamic SQL? Dynamic SQL es un método de crear consultas dinámicas generadas a través de una consulta. Quiere decir que yo escribo una consulta en SQL que en vez de generar resultados, genere una consulta para ser ejecutada. Las ventajas principales: nos permite crear consultas que cambien basadas en condiciones durante la ejecución de la consulta. Nos brinda la opción de reutilizar consultas dentro de una rutina secuencial como un cursor. Si estamos creando un cursor y las acciones a tomar por ese cursor son bien dinámicas, el crear consultas dinámicas nos permite cambiar cómo la consulta se va generando dependiendo del paso del cursor. Desventajas principales: son comúnmente mal utilizadas. Pueden ser difíciles de optimizar por el hecho de que la consulta puede llegar a ser tan dinámica que consulta A es totalmente distinta a consulta B. Y no aporta de gran manera al cache hit ratio de SQL Server. Con esto me refiero a que el ratio o la cantidad de consultas que lleguen al cache o que se compilan no va a ser mayor por el hecho de que la consulta, al ser dinámica, tal vez SQL no la reconoce como algo que ya ha ejecutado anteriormente. ¿Okay? Vamos a ver distintos ejercicios en el día de hoy. Y sin más preámbulos, vamos a pasar a nuestros ejercicios. Estoy utilizando Azure Data Studio. En la consulta me voy a conectar aquí a nuestra base de datos. Estoy utilizando AdventureWorks, cosa es la que más ustedes utilizan para ejemplos. Y vamos a comenzar con la manera errónea de utilizar Dynamic SQL. ¿Okay? Si se fijan, aquí tengo un declare. Y este declare dice que yo quiero el top 50 asterisco de la tabla person.person. Y si se fijan, estoy usando la cláusula execute. ¿Okay? Cuando ejecuto esta consulta, me trae las primeras 50 líneas, los primeros 50 registros para esta consulta. ¿Qué sucede? La consulta genera muy bien. La consulta no hay problema, la consulta regresó. Ahora, los peligros del Dynamic SQL mal diseñado es que la consulta execute, add query, no nos permite añadir parámetros. Por ende, si se fijan, yo voy a correr esta pequeña consulta donde creo una tabla que se llama person.personDelete y voy a generar esta consulta que dice declare add query select top 50 person from person, pero luego estoy añadiendo un drop table y comentando la consulta inicial. Esto genera la acción que generaría un usuario a través del aplicativo de maliciosamente inyectar SQL dañino dentro de nuestra aplicación. Si esta consulta corre y luego validamos, ahora la tabla person.person no existe, por el hecho de que esta consulta execute add query no tiene ningún tipo de parámetros que nos permita sanitizar la consulta que llega a SQL. ¿Okay? Entre las otras ventajas de utilizar exec add query, nos crea un procedimiento almacenado en memoria para ser ejecutado y luego distribuido. Con esto me refiero, cuando usted utiliza esta cláusula, exec add query, SQL Server va a generar un procedimiento almacenado en memoria. Va a ejecutar, le va a dar a usted sus datos y luego va a destruir ese procedimiento almacenado en memoria. Lo que genera un tráfico adicional para poder generar todos los procedimientos almacenados que son simplemente temporeros. No permite paralización. O sea, no podemos añadirle parámetros para decir esto es un íntegro, esto es un decimal, esto es un float. No, simplemente tiene que ser todo concatenado. Y el plan de ejecución es calculado una y otra vez, ya que no hay cache cuando se utiliza exec add query. ¿Qué sucede? Tenemos SP-Execute SQL. SP-Execute SQL es una función que viene por defecto en la base de datos master,
que puede ser utilizada de cualquier otra base de datos de usuario y nos provee la habilidad de añadir parámetros y tipos de datos a la consulta dinámica. Esta consulta es ejecutada a través del procedimiento almacenado que ya existe, o sea, no genera un procedimiento almacenado nuevo, y el query plan de esta consulta sí es almacenado en el query store. Es mucho más sencillo de optimizar, claro está, dependiendo de cuán complicada sea su consulta, tal vez no sea tan sencillo optimizarla. ¿Okay? Estos son lo básico de lo que es Dynamic SQL. Vamos a ver varios ejemplos de cómo utilizar SP Execute SQL, cómo obtener parámetros, cómo utilizar concatenización, cómo hacer execute dentro de un store procedure o un almacenamiento almacenado. ¿Okay? Aquí vamos a ir al segundo ejemplo. Tenemos SP Execute SQL. Vamos a conectarnos a la misma base de datos que utilizamos anteriormente. Y se fijan, estoy haciendo un declare y tengo mi consulta que utilicé en varchar max. Es bien importante que entiendan, SP Execute SQL requiere en varchar. Varchar no es suficiente, necesitan en varchar. Luego yo tengo person type, tengo email y tengo modified date. Ahora, si se fijan, yo estoy concatenando este query que está aquí. Yo estoy uniendo las variables tipo string y estoy añadiendo estos signos de más para concatenar el valor de person type dentro de la frase. ¿Qué es lo que hace esto? Esto lo que hace es que me obliga a mí a tener que escribir dobles comillas, tengo que especificar, hacer un casting, tengo que concatenar todo a estos strings. So, si yo corro este pedazo, esta es la consulta que genera. Select first name, last name, email promotion, modify data from person.person, where person type equals EM, and email promotion es igual a 0, and year modified date es igual a 2009. Esta consulta se generó de esto que está aquí. ¿Okay? Ahora, si ejecutamos esta consulta y yo voy a comentar esta línea para que no se vuelva a ejecutar, me trae los resultados que yo deseo. ¿Qué sucede? Este método que está aquí sigue estando incorrecto aun cuando estamos utilizando el método SP Execute SQL. ¿Por qué? Porque no tengo parámetros especificados dentro de mi consulta principal. Esto genera que hayan problemas aquí por el hecho de que no estoy concatenando valores. Estoy concatenando valores, pero no estoy especificando tipos de datos. Todavía es posible de que alguien introduzca SQL maligno en uno de estos archivos. ¿Okay? So, ¿cuál es la manera correcta de utilizar SP Execute SQL? Vamos a pasar al próximo ejemplo. Esta sería la manera correcta de utilizar SP Execute SQL. ¿Okay? Se fija, tenemos un query string y tenemos una variable llamada parameters. Estas variables son las únicas dos variables que están declaradas antes de la ejecución. ¿Qué sucede? Esta variable no es otra cosa, esta que está aquí, parameters, no es otra cosa que una declaración de variables para ser utilizada dentro de la consulta dinámica. O sea, que cuando ustedes vean esta consulta que estoy aquí sombrando, yo no estoy utilizando dobles comillas dentro de person type, no estoy utilizando casting de ninguna manera, no estoy concatenando. Estoy simplemente añadiendo las variables que deseo dentro de mi query string, porque SQL está utilizando la función de los parámetros para saber si necesita poner las comillas o no. Si corremos este pedazo de aquí, vamos a conectarnos rápidamente. Si se fijan, me generó una consulta. Esa consulta aún tiene las variables. Esta es la manera en la que SP Execute SQL es bien eficiente. Porque ahora, al final de la consulta, ustedes van a ver que como parte de la ejecución del Store Procedure SP Execute SQL, yo le estoy diciendo, esta es la consulta y quiero que ejecutes. Estos son los parámetros que debes esperar. Y estos que están aquí son los valores de los parámetros que especifiqué
en la variable parameters. Y en nosotros ejecutar esta consulta, la consulta regresa. Vamos a comentar esta de aquí para que no nos vuelva a salir. Y si ejecutamos esta, van a fijarse que está todos los filtros adecuadamente, pero lo estamos utilizando a través de valores concatenados. Disculpen, a través de valores parametrizados. Si yo ahora mismo añado cualquier texto aquí, mi procedimiento almacenado va a fallar porque me está diciendo que no puede convertir el tipo bar chart to bit. O sea, me está validando que los tipos de datos que estoy pasando a SP Execute SQL y a mi consulta por ende cumplan con el tipo de datos que especifiqué en la variable parámetros. ¿Okay? Esta es la manera correcta de utilizar SP Execute SQL. Vamos a ver un poquito más de cómo se puede combinar la concatenación con los parámetros. Ahora mismo yo tengo esta consulta, que es una consulta un poquito más abundante. Si se fijan, tengo query string, tengo parámetros, tengo un bit column que dice quieres incluir la dirección, una variable para envarchar max para las columnas de la dirección, una variable envarchar para el join de la dirección, un flag que me dice quiere los resultados en JSON o no, y una bandera en caso de que yo quisiera los resultados en JSON. Luego tengo un if statement que dice si incluye la dirección es igual a 1, el address join va a ser igual al join statement, simplemente el join statement. ¿Okay? Y si fuera 1, quiero estas columnas de ese join. ¿Okay? Si no, simplemente dame un espacio en blanco. Lo mismo hago con el resultado en JSON. Si el resultado en JSON es igual a 1, añade for JSON path, y si no, simplemente 0. Ahora, en mi query string, yo digo set query string es igual a select y añado el valor de address column aquí, address join y el JSON flag. Recuerden que en base al if statement que hicimos anteriormente, este valor va a ser o la cantidad de columnas o va a simplemente ser un espacio en blanco. ¿Okay? Y luego yo hago un SP Execute SQL y paso los mismos valores. ¿Okay? ¿Qué sucede? Vamos a ejecutar este pedazo que está aquí y vamos a conectarnos a AdventureWorks. Y si se fijan, tengo select, top, la cantidad de resultados que quería y la cantidad de columnas. Tengo un espacio en blanco y tengo un espacio en blanco. Ese espacio en blanco está ahí por el hecho de que yo no pedí la dirección. Ahora, si a la misma ejecución yo le añado que sí quiero la dirección, ¿ok? Y corro este pedazo de nuevo, a la misma consulta le añadió la columna de las direcciones y un left join para las direcciones. ¿Okay? Este bloque de left join que está aquí. Ahora yo quiero esa consulta en JSON, pues va a ser exactamente lo mismo. Añado aquí un 1 y ahora mi consulta es idéntica, pero tiene un for JSON path a lo último. Y si se fijan, el resultado cambió. Ahora mi contenido regresó en formato JSON. ¿Okay? Si yo apago el for JSON y le digo 0 y corro la consulta de nuevo, tengo nombre, apellido, email promotion, modified date y todas las columnas de address, porque en el bit column de si quiero incluir las direcciones o no, especifiqué un 1. Si lo llevo a 0, sin cambiar la consulta, solamente estoy cambiando valores en las variables, la cantidad de columnas que regreso es distinta. Si se fijan, yo hago este truquito que está aquí, y es que yo, cuando quiero ver las consultas generadas, añado un bracket query y / query, y luego hago un convert a XML de mi variable del string de esta manera, cosa de que así yo puedo ver
el producto final de mi consulta antes de ejecutarla. Y esto lo hago muchísimas veces simplemente para yo poder hacer debugging de mi código. ¿Okay? So, de esta manera podemos jugar con concatenación y parámetros para obtener los resultados que deseamos. ¿Okay? ¿Qué sucede? De estos parámetros que están aquí, solamente hay ciertos parámetros que yo quiero exponer hacia el consumidor, o sea, hacia mi aplicativo, por cuestiones de seguridad. Ahí es donde incluir SP Execute SQL dentro de un procedimiento almacenado es favorable. Vamos a ver un resultado de esto. Vamos a ir cerrando aquí, cosa de no tener ninguno de estos archivos en el medio. Vamos a cerrar este que está aquí también. Y vamos a cerrar todos estos que están aquí. Y vamos a ver cómo sería un procedimiento almacenado. Si se fijan, el procedimiento almacenado, yo estoy diciéndole create all author, get person info, y quiero pasarle person T, quiero pasarle is email promotion, year modified, return address y JSON output. Yo no quiero pasar ningún otro procedimiento, ¿ok? Y este max rows, que es el que vamos a utilizar. Y este max row se encuentra aquí. Porque este max row es este top n results que está aquí, ¿okay? Para saber la cantidad de registros que deseo obtener. Yo voy a cerrar este procedimiento y voy a ver este que está aquí. Vamos a darle connect. Y este es el ejecutable de ese procedimiento almacenado, donde yo quiero las primeras 25 líneas, donde el tipo de persona sea EM, que la promoción sea 1 del 2007, quiero las direcciones y quiero el resultado como JSON. Cuando yo ejecuto este procedimiento almacenado, me obtiene las primeras 25. Obviamente, yo en mi procedimiento almacenado, en mis datos no habían 25. Si cambio esto a 0 y ejecuto la misma consulta, entonces tengo más filas. Pero yo podría simplemente decirle, no, yo quiero el primero. Y me va a ejecutar solamente una línea. Pero si se fijan, los parámetros utilizados son los parámetros que están especificados dentro de la variable parámetros, o los parámetros que dictan si se concatena o no. No estoy pasando los parámetros los parámetros que contienen el join y los parámetros que contienen las columnas. No los estoy utilizando como parámetros dentro de mi procedimiento almacenado, por el hecho de que así mantengo mi aplicación segura. No le permito a cualquier usuario malintencionado pasar una consulta a mi procedimiento que le haga daño a mi base de datos. ¿Okay? Y de esa manera yo puedo utilizar, vamos aquí a apagar el resultado de JSON, cosa de que lo puedan ver de manera de fila. Y si se fijan, las ventajas de las consultas dinámicas es que puedo cambiar totalmente la estructura de cómo una consulta regresa, la cantidad de columnas, la cantidad de filas, los filtros, los predicados. Todo ese tipo de cosas puede cambiar dependiendo a cómo nosotros establezcamos el patrón de nuestro SP Execute SQL. ¿Okay? En mi blog, en sqlinsights.info, hay un artículo de cómo utilizar queries dinámicos o Dynamic SQL. Así que siéntase en la libertad de ir, visitarlo, ver cómo yo explico cada una de las consultas. Y si tiene alguna duda o pregunta, déjenme un mensaje. Y con esto cerramos el capítulo de hoy. Así que cualquier duda o pregunta la hacen en el grupo Aprendiendo Base de Datos con SQL Server en Facebook. Y nos veremos pronto.